Saludos muchachos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar la clase anterior que hablaba de los milagros de Jesús. La clase de hoy efectivamente trata de los milagros en el mundo actual, están presentes, cómo son, algún ejemplo, cómo han ido sucediendo. Bien, antes de explicar todo eso tenemos que recordar una idea de la clase anterior, que la iglesia es un poco cautelosa a la hora de mencionar que algo es un milagro o no. No es porque no existan hechos que no se puedan explicar por la razón en el mundo actual, sino porque tenemos que estar de acuerdo de que el ser humano puede lograr cosas asombrosas por intercesión de la ciencia, por cosas de aprendizaje general del mundo, y nos damos cuenta de que el ser humano puede lograr hacer cosas muy grandes con el mero hecho del poder de su psicología. O sea, tenemos gente que ha nadado en aguas de 9 grados como 4 millas, hay gente que ha sobrevivido a disparos por la intercesión de algún médico, hay gente que se ha podido curar por enfermedades muy complejas tras una operación de mucho riesgo, pero han logrado sobrevivir. Y todos estos elementos, aunque impresionantes, tal vez no se puedan categorizar como milagro. Entonces, en el sentido de milagro, o sea, la palabra viene del hecho teológico de un acto que no se puede explicar por las leyes naturales y por intervención de amor de Dios directamente. O sea, pero está claro que nuestra vida y nuestro mundo está lleno de penumbras y de cosas malas, está ahí presente para hacernos creer y para hacernos darnos cuenta de que se pueden lograr cosas muy grandes por intercesión propia de Dios. Pero no por el hecho de que la iglesia sea muy cautelosa en mencionar esto es milagro y esto no, determina que no existe. Hay muchísimos ejemplos, incluso a través de la historia de los apóstoles, que fue donde empezó todo. No, hay que recordar, justo después de la muerte de Jesús, el mundo no se puede haber quedado bueno y ahora y entonces, no, sino que existen todos los apóstoles, la intercesión de la palabra de Jesús alrededor de la historia y luego la construcción de la iglesia, y todos esos elementos se han quedado con nosotros. Entonces, vamos a ver actualmente los milagros de los apóstoles, cómo fueron, cómo se realizaron, vamos a verlo. Si nos acordamos un poco del sacramento del orden sacerdotal, nos damos cuenta de que los sacerdotes, que son descendientes de alguna u otra forma, o los obispos son descendientes de alguna u otra forma de los apóstoles, nos damos cuenta de que Jesús se dio cuenta de que la misión de lo que estoy formando no se puede quedar en mi muerte y en la reacción que tengo por esta gente que quiero y tal, sino que tuvo que haberse extendido. También el tema de los milagros, si nos damos cuenta y nos acordamos un poco también del podcast o clase, como sea que tú lo quieras ver, de los primeros años del cristianismo, nos damos cuenta que la misión de los apóstoles fue demasiado importante. O sea, al final de cuentas fueron ellos los que extendieron la iglesia poco a poco alrededor de Judea, y cómo expanden la iglesia de alguna u otra forma. Tienen que hacer tangente su fe. Y la primera opción era que Jesús hacía los milagros por su propio nombre, los apóstoles hacían milagros en nombre de Jesús. Y también están demasiado presentes. Entonces, Jesús había prometido a los apóstoles que ellos mismos harían milagros. Pues bien, los hechos de los apóstoles testimonian que desde el principio de la extensión del cristianismo, la acción de los apóstoles fue confirmada por la fuerza del milagro. O sea, nos damos cuenta de que los apóstoles de alguna u otra forma estaban ahí presentes, curaban gente y hacían todo eso, o sea, hacían milagros. De hecho, el más grande, o el que se conoce que hizo más, fue San Pablo, que aparte su mera conversión fue un milagro. O sea, si nos acordamos también de la primera clase, que un milagro no nada más tiene que ser físico, sino puede ser incluso moral, la conversión de alguien de la nada. San Pablo es un ejemplo de ello. O también podemos conocer el caso, aunque la iglesia no lo dice como milagro, el caso de Kurdakov, del libro del esbirro. O sea, si nos acordamos también de ese podcast que habla de que el bicho se convirtió en un momento donde le estaba cayendo a golpes a unos cristianos. O sea, el tema de la conversión moral también se considera milagro. Pero en cuestión de los apóstoles, por lo menos el de San Pablo, relata en Efeso, hizo muchos milagros, de modo que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, aplicado a enfermos, hacían desaparecer en ellas las enfermedades. Y es interesante reconocer que la obra de Jesús no muere con él, sino que queda presente, incluso hasta nuestros días. Si nos damos cuenta, los apóstoles, que son los descendientes, los obispos, perdón, que son los descendientes de los apóstoles, mantienen esa misma forma, esa misma estructura de entregar el mensaje de Dios en el mundo actual. Y tenemos que tener muy claro la idea que se mencionó anteriormente.
los apóstoles no podían hacer milagros porque se les diera la gana de repente de ir por ahí y lanzar, quiero que caigan 15 bombas o 15 meteoritos aquí o lo que sea, sino que como no es poder propio suyo, sino que lo hacen en nombre de Jesús, está ahí presente. Entonces, es verdad que capaz el apóstol no puede lanzarse 15 bombas porque se le dio la gana, ni tiene ese poder, ni nada de eso, pero también hay que reconocer a veces que se nos olvida que la propia Eucaristía es un milagro. O sea, que Jesús esté presente ahí por intercesión del sacerdote, que lo hace en nombre de Dios, es un milagro. Y eso hay que reconocerlo y verlo. Es verdad que no es tan rimbombante ni tan majestuoso como de repente llega un bicho con lepra y se te cura, pero es interesante verlo así. Y es un punto que tenemos que recordar, ¿no? Para darle importancia que la necesita a la Eucaristía. Pero no nos quedamos nada más acá. Como vemos, la Iglesia también reconoce que existen milagros actualmente, pero también hay una investigación previa a ellos, tienen que ver los hechos, se tienen que ver cómo se realizó. De hecho, las propias canonizaciones de los beatos parten a través de esta idea. O sea, para que a ti te consideren santo es que tú tuviste que tener una intervención, algún milagro aquí, después de muerto, claramente. Entonces todos esos puntos son interesantes reconocerlos y verlos con la importancia que son. Porque no nos podemos también lanzar de soberbios ni de que no las sabemos todas, que parte mucho de lo mismo, de los milagros no existen, nunca los he visto y todo lo que ha sucedido por la intervención de algún médico que es demasiado crack. Puede haber cuestiones distintas. De hecho, les voy a comentar alguna anécdota que le pasó a mi papá, que es médico, que es cardiólogo, que lo que dice él es que fue un milagro en su propia vista, nunca lo había visto. Lo vamos a ver a continuación. Pero, a partir de esto, hay que ver también la misión de los sacerdotes. A pesar de que no sean descendientes propios de los obispos, la acción que presentan no es que sea milagro, pero hay que reconocer también la importancia que tienen también de su acción salvífica aquí en el mundo. Es decir, que se entregan. Esa entrega no es que sea milagro, no es que se diga, bueno, tú que te entregaste a todos aquellos pobres, pero hay mucha gente que recibe esa llamada de Dios para hacer cosas. El propio ejemplo de San José María. O sea, que era un sacerdote que estaba presente y llegó la llamada de Dios diciendo, mira, tú tienes que formar el Opus Dei, sea como puedas. Y aquí están los puntos, los que tienes que seguir. Tal. Y la obra se ha mantenido hasta ahorita y es una de las organizaciones más ordenadas que hay. Entonces todos esos puntos hay que reconocerlos, con la suficiente humildad para reconocer que, coche, tal vez hay algo más. Vamos a ver los milagros en la actualidad. Los milagros en el mundo actual todavía están presentes, eso hay que tenerlo claro. Hace falta muchísima humildad para darnos cuenta de que están, quitarnos un pelo la idea soberbia de que todo lo podemos resolver a través de nuestra razón y ya, y no hay más allá de eso. Es un poco complejo y reduccionista viendo la cantidad de hechos impresionantes que hay en nuestra realidad. Un ejemplo de esto, que lastimosamente no tengo registro, probablemente la iglesia nunca interceda, porque le pasó a mi papá es cardiólogo, él trabaja en el hospital, bueno, trabajó durante mucho tiempo, él fue jefe de la emergencia médica de cardiología allá, y pasó una vez, digo que no tenga registro porque capaz le pasó a una señora que vive en el monte X, más metido de Lara, y llegó allá. Entonces, lo que le pasó a la señora fue que tuvo un infarto tan fulminante que el corazón se le rasgó. Imagínate que tú haces ejercicio y se te rasga el bíceps o el hombro, que es un dolor terrible. A ella le pasó eso, pero con un infarto tan fulminante que le abrió el miocardio. El miocardio es ese músculo que hace latir el corazón. Pero la ruptura fue tan grande que mi papá dice que podía ver el interior del corazón. Pero por alguna razón, que él no se explica todavía, la propia sangre que empujó el corazón coaguló la herida. O sea, su sangre tapó la herida y del golpe de sangre, que fue tan duro, empezó a hacer latir el corazón. O sea, básicamente se revivió ella solita. No tuvo que haber más intermediario. O sea, al final tuvieron que suturar, obviamente, pero el golpe fue tan duro que revivió a la señora. Cuestiones inexplicables de la medicina hay en cualquier sitio. Son muchísimos. Pero es muy interesante verlo. Por lo menos otro gran milagro es uno que fue por la intercesión de San José María, cuando era beato todavía. Que fue en caso de un médico que operaba enfermedades en las manos, operaba traumatismos en las manos,
que le dio radiodermitis, que es una enfermedad que le da a muchos médicos por estar en presencia de tantos rayos X. O sea, la radiación hace cáncer en la piel. De hecho, si eres médico y operas, por lo general trabajas con un peto de unos 10 kilos, que es de hierro, para evitar que los rayos te traspasen. Entonces, la radiodermitis, una enfermedad típica de los médicos. Se trata de una enfermedad evolutiva que progresa de forma inexorable hasta provocar con el paso de los años la aparición de cánceres en la piel. La radiodermitis no tiene curación. El doctor Manuel Nevado Rey es un médico español que durante casi 15 años operó fracturas y otras lesiones, exponiendo sus manos a los rayos X. Los primeros síntomas de la radiodermitis empezaron a manifestarse en 1962 y la enfermedad fue empeorando hasta que en torno a 1984 tuvo que limitar su actividad médica gracias a su estado de salud. En verano de 1992, el doctor Nevado no se sometió a ningún tratamiento. En noviembre, un amigo le ofreció una estampa del fundador del Opus Dei y le invitó a acudir a su intercesión, clásica estampa que cada abuelita tiene en su cartera, ¿sabes? Y la intercesión del Beato José María. El doctor Nevado comenzó a encontrarse al entonces el Beato Escrivá. Pocos días después de ese encuentro, viajó con su esposa a Viena para asistir a un congreso médico. Visitaron varias iglesias y encontraron estampas del Beato por todos lados, como un montón de abuelitas, una sesión de abuelitas que empezaron a entregar estampas. Esto me impresionó, explica el doctor Nevado, y me animó a rezar más por mi curación. Desde el día en que comenzó a encomendar su curación, las manos fueron mejorando. En unos 15 días desaparecieron totalmente las lesiones. La curación fue total, hasta el punto que a partir de enero de 1993, el doctor Nevado volvió a realizar operaciones quirúrgicas sin ningún problema. Juan Pablo II, después de una larga investigación, decretó la aprobación de este milagro en orden a la canonización de José María Escrivá en el año 2002. Esto es muy interesante. Es muy complejo, la verdad, pero es muy interesante. Entonces, muchachos, en el mundo hay acciones y actividades que son en sí mismas impresionantes. Hay que reconocerlas de esa forma. Nos hace falta un poquito de humildad para darnos cuenta de, cónchale, esto es importante. También nos pasa mucho cuando vemos alguna historia de algún milagro que tú dices, pero es que nos damos cuenta porque no es racional, porque no nos podemos medir, porque no podemos llegar y decir el clásico 2 más 2 es 4, porque hay un elemento que falta, porque no hay racionalidad ante este hecho, pero no por eso se habla de un elemento irracional, que es confuso en sí mismo, sino de que desde la propia fe tú puedes, o sea, la razón en sí misma te alimenta a la propia fe. Por eso es tan común ver explicaciones de los misterios, por eso es tan común ver todos esos elementos que intentan explicar aunque sea un poco razones de fe, aunque en sí mismo pueda llegar a ser imposible. Entonces, nos hace falta mucha humildad para darnos cuenta de que los milagros son importantes y que en nuestros días son reales. No podemos caer en la tentación de la idea de decir de que todos los milagros que importaron son los de Jesús y de los apóstoles y ahorita darnos cuenta de que hay gente que se está salvando y no darnos cuenta de que es una intersección de alguna u otra forma divina. Falta mucha humildad, falta mucho. No nos la sabemos todos, eso es claro. Pero no por eso tenemos que alegar que todo esto es falso, ¿sí? Hay que verlo con un poco de detenimiento. Si les interesa más, los invito a ver el resto del contenido que está en el campus para profundizar más en el tema y otros casos de milagro en el mundo actual. Muchísimas gracias por ver.